Juan 4:23, dice que Dios es espíritu, y para que le adoremos como Él quiere que le adoren, debemos ser guiados por el espíritu. Amén. Así dice la lenguaje actual. La Reina Valera dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y solamente con la ayuda del Espíritu Santo es que podremos adorar al Padre como Él quiere ser adorado, de verdad. Hay mucha gente que adora a Dios a su manera, y bueno, no cuestiono eso, pero realmente la adoración que al Padre le agrada tiene que ser una adoración en el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Usted y yo nunca, escuche bien, en nuestra humanidad o con nuestra propia fuerza, podremos adorar al Padre como Él le gusta que le adoren. Nunca. Siempre vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo para tener una adoración que realmente pueda elevarse al cielo como ese incienso que emana un olor grato. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Realmente lo necesitamos, amada iglesia de Jesucristo, porque sin Él no lo podemos hacer. Si lo hacemos por nuestra fuerza, sería una adoración vana, pues sin efecto. Pero solo con la ayuda del Espíritu Santo podremos agradar, contentar el corazón del Padre. Amén. Pasión por su presencia. Realmente para tener pasión por su presencia se necesita primeramente el Espíritu Santo. Es lo primordial. Pero aunado a eso, también nosotros tenemos que tener ese deseo. Y la Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si no hay deseo en nosotros, no va a pasar nada. Amén. He estado predicando en la iglesia una serie que tiene por nombre Vence al fracaso y destruye la derrota. Amén. Y el día jueves hablaba bajo el tema el coraje. Amén. Como muchos conocemos humanamente, el término de coraje lo llevamos a la ira. Pero el coraje tiene dos caras. Escuche bien. El coraje tiene dos caras. Una cara simboliza el ímpetu para tomar decisiones, esfuerzo, ánimo y valor. Más el otro lado es la otra cara, pues, es irritación, enojo, ira. Normalmente conocemos el coraje como irritación o ira. Pero hoy, de parte de Dios, quiero decirte que no es solamente eso. El coraje es una actitud que el hombre, la mujer debe tomar para enfrentar miedos, ser perseverantes, ser íntegros y poder alcanzar, escuche bien, alcanzar metas, proyectos en cuanto a lo personal, pero llevándolo al área espiritual en cuanto a la asignación que Dios nos ha entregado. El coraje nos hace perseverantes, nos mantiene firmes en la esperanza, especialmente cuando las circunstancias son adversas. Y por medio del coraje no nos rendimos ante los obstáculos. Amén. Pero el coraje no puede ir solo. Aleluya. El coraje tiene que ir acompañado de fe y por supuesto debe tener de respaldo o debemos tener como ayudador, en este caso, al Espíritu Santo de Dios. Amén. Por medio del Espíritu Santo, la fe y el coraje tendremos la fuerza. Escuche bien, iglesia. Tendremos la fuerza para enfrentar desafíos con una fe inquebrantable. Amén. En el nombre de Cristo. Cuando nos vamos a ejemplos bíblicos, amén, en el Antiguo Testamento podremos ver un Abraham que se recibió una palabra de parte de Dios. Le creyó a Dios, le fue contado por justicia, pero no solamente el asunto estaba en que él lo creyera. Él necesitaba en lo humano un estímulo, y este estímulo era llenarse de coraje. Coraje que significa también valentía. Amén. Porque para Abraham no iba a ser fácil dejar su comodidad, dejar su tierra, dejar su vida
que había pues hecho en ese lugar, ahí en la tierra de los caldeos, pero recibió una palabra de parte de Dios, se llenó de coraje. Amén. Y por medio de la palabra y el coraje, tuvo ese ímpetu, esa fuerza, ese valor para dejar atrás lo que había construido por muchos años. Y como dijo el apóstol Pablo, y extenderse a lo que estaba delante, al supremo llamamiento. Amén. El apóstol Pablo dijo, si mal no recuerdo, en Filipenses 3:12 por allí, dijo, hermano, no es que pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, me extiendo lo que está delante, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Aleluya. Para nosotros dejar en nuestra vida pasada, pues atrás, comodidades, de repente personas que amamos, por seguir el llamado, por cumplir con la asignación que hemos recibido. Primeramente, hermano, necesitamos activar el coraje en nosotros. Porque si recibimos una palabra, le queremos a Dios y sabemos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros para ayudarnos, pero no activamos el coraje, hasta allí queda. Hasta allí queda. Pero Abraham nos da un ejemplo de fe primeramente, amén, y el segundo de coraje, o sea, de valentía, amén, de creerle a Dios y tener esa fe inquebrantable, encaminándose hacia lo desconocido, solamente que creyendo una palabra de Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Cuando también vemos la historia de José, podemos observar claramente allí que José tuvo una vida de muchos obstáculos. Dios le dio una visión. Dios, por medio de esa visión en sueño, le habló de lo que iba a hacer con él. Así como Dios ha hablado a cada uno de nosotros de lo que él tiene preparado, cuál es su propósito, su asignación en cada uno, pues, amén, de los que estamos acá. Pero para que esa visión pueda materializarse, siempre van a haber obstáculos. En el caso de la vida de José, a lo largo de las escrituras, podemos observar cómo José solamente con un sueño, una visión que Dios le dio, aleluya, se encaminó por medio de obstáculos, dificultades, pero teniendo en su corazón esa visión, ese sueño que Dios le había entregado. Aleluya. Él se negaba, escuche bien, a su realidad. Amén. Y no lo digo en mal término, quiero que sean entendidos. Amén. Su espíritu se negaba a esa realidad. Creo que es la palabra correcta. Porque ya Dios le había dado algo. Y cuando Dios nos entrega algo, nuestro espíritu se activa. Nuestro espíritu comienza a moverse. Nuestro espíritu quiere actuar. Oh, aleluya, mi alma te alaba. Pero si nosotros humanamente no nos llenamos de coraje, de valentía, nunca podremos accionar lo que estamos creyendo en nuestro corazón. En este caso, José creyó a Dios esa visión, aleluya. Vinieron dificultades con sus hermanos, fue vendido a los mercaderos, ay, mi alma te alaba. Después lo compró Potifar, fue su mano derecha, vamos a decirlo de esta manera, allí en la casa. La gracia y el favor de Dios siempre estuvo con él, respaldándolo en todos estos procesos, en todos estos obstáculos que se le presentaba, y Dios lo ponía en gracia con los hombres. Y aunado a esto, después entonces el enemigo tratando siempre de poner trabas, de poner obstáculos para detener lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. En este caso, en la vida de José, levantó a la mujer de Potifar en contra de él, cuando sabemos que lo incitó a acostarse con ella y este se negó, y fue a parar a la cárcel. Mas Dios siempre, escuche bien, siempre estando con nosotros, acompañándonos, respaldándonos. Amén. Era un obstáculo más, era una dificultad más que se presentaba en la vida de José, pero Dios estaba con él. Así como tú has creído en un sueño, una visión, en el propósito que Dios te ha entregado, siempre van a haber obstáculos, pero en medio de los obstáculos, de la dificultad, de la tribulación, de la angustia, de la escasez, de la enfermedad, sea lo que tú puedas estar viviendo, Dios siempre va a estar contigo. Amén. Y llegó José a la cárcel.
y allí Dios también lo puso en gracia con el jefe de la cárcel y era el segundo al mando, se puede decir. Amén, él era más bien el cuidador. El carcelero descansaba en José, pero esto era porque Dios estaba con él. Aunque había una realidad que en lo humano a nadie le gusta, aleluya, pero José no estaba solo, Dios estaba con él. Y a medida que iba avanzando en este proceso, Dios iba haciendo, Dios iba obrando, hasta que permitió que llegara el copero, el panadero a la cárcel y contaran los sueños, José se lo revelara. Y dice la Biblia que el panadero lo mataron, pero más el copero fue otra vez al palacio. Amén. Y allá al tiempo el faraón tuvo un sueño, el copero se acordó de José, lo mandaron a llamar y José reveló el sueño, y Dios, siempre estando con José, manifestó su gloria en la vida de este muchacho. Amén. Y esto es lo que pasa con nosotros cuando queremos una palabra, cuando confiamos en Dios. Amén. Pero activamos ese coraje. Ese coraje nos da la valentía. Ese coraje nos da el ímpetu. Ese coraje nos da la gallardía, pues, para aguantar cualquier proceso, cualquier situación, creyéndole a Dios por la asignación que hemos recibido, creyéndole a Dios por el propósito de Él aquí en la tierra. Amén. Ante todas estas adversidades que José tuvo, siempre Dios estuvo con él. Y hoy te digo, de parte de Dios, vas a tener dificultad, vas a tener situaciones, tribulación, porque es que Dios quiere cumplir su propósito en tu vida, pero el enemigo siempre va a ser tropiezo. Va a poner una cosa por aquí, otra por allá, pero recuerda que con todo eso Dios está contigo. Y el enemigo no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Y lo que Dios ha permitido a tu vida, a mi vida, Dios está al control de eso. Entiéndase hoy lo que le estoy diciendo, amado pueblo de Dios. Ninguna prueba por la que tú puedas estar pasando es mayor al Dios que le servimos. Porque Jehová de los ejércitos es el poderoso, es el grande, es el maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba en esta mañana, Señor. Oh, Daraki Abaise. Cuando hablamos también de Moisés, vemos un Moisés que puso excusas delante de Dios. Ay, mi alma te alaba. Un Moisés que venía escapando de su realidad porque era un asesino, pero Dios tiene un encuentro con él, y cuando tienen ese encuentro, que Dios comienza a tratar a la vida de Moisés y le dice las cosas que quiere que haga, Moisés comienza a ponerle trabas, comienza a excusarse, a creerse menos, aleluya, a buscar excusa delante de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y así muchas veces nosotros somos, iglesia. Hemos recibido una asignación, tenemos un propósito aquí en la tierra que Dios ha puesto en cada uno. Y ese propósito trae una asignación, pero en lo humano siempre buscamos excusas, siempre tratamos de hacer cosas en esto, en aquello, en lo otro, para no poder avanzar, para no poder cumplir. Aleluya. Pero con todo y esto, Dios le dio a entender a Moisés que Él estaba acompañándolo, que Él estaba con él, que Él era quien había hecho la boca. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Poderoso eres, Rey de Gloria, en esta mañana. Señor, yo no sé qué tú quieres ministrar al pueblo, Señor, pero te pido en el nombre de Jesús que por medio de tu Espíritu Santo comience a ministrar a cada hombre, a cada mujer que está unido en este ayuno, Padre. Hoy Padre, a ti no te gustan las excusas. A ti no te agradan las excusas, Señor. No te agradan las excusas. Pero vemos en la Biblia luego a un Moisés que se paraba delante de Faraón. ¿Pero por qué? Porque Moisés se llenó de coraje. Había recibido una palabra de parte de Dios, de que Dios iba a estar con él, que Dios era el que iba a hablar por su boca.
Moisés le había dicho que era gago, que era torpe, que no podía hablar, pero más Dios le dijo, yo soy el que hice la boca, yo estoy contigo. Y Moisés le creyó. Yo no sé qué dificultad tú puedas tener, donde tú te creas menos, donde tú te creas poco, donde tú creas que tú no lo puedes hacer, pero Dios fue quien te creó, Dios fue quien te formó, a imagen y semejanza de Dios fuiste creado, aleluya, y el Espíritu Santo de Dios está en ti, está contigo, y Él va como poderoso gigante para que puedas hacer y cumplir el propósito y la asignación que Dios te entregó, amada iglesia de Cristo. Ay, mi alma te alaba, Señor. Poderoso eres, Señor. Cuando vamos también a la Biblia y vemos un hombre lleno de coraje, aleluya, hablamos también de un Josué. Había recibido la asignación de guiar a un pueblo. Ya Moisés no estaba entre ellos. Y el primer obstáculo que tuvo era cruzar el Jordán. Escucha lo que te voy a decir, amada iglesia de Cristo. El primer obstáculo que tuvo Josué fue cruzar el Jordán, físicamente hablando. Pero ¿qué? Había un obstáculo interior en él, que era poder creer que él podía hacerlo con la ayuda de Dios. Y me impresiona porque Dios trata con Josué y Josué busca la presencia, convoca un ayuno, aleluya, y así como nosotros estamos hoy convocados a este ayuno, y Dios le habló, le dijo, le dio directriz a Josué de las cosas que debía de hacer. Así Dios, declaro en el nombre de Jesús, te va a dar instrucción para que pase el Jordán, el cual tú crees que no puedes atravesar. Ay, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice en esta mañana, Rey de Gloria. Y Dios lo primero que le ministra a Josué, santificaos. Santificaos. Ay, se ve que andarabaysoba capa, papá. Ese ve que andarabaysom. Escucha, iglesia de Cristo. La directriz que Dios le dio a Josué era que se santificara él y el pueblo. Aleluya. Porque Jehová hará grandes cosas mañana entre vosotros. Esas fueron las palabras de Josué para el pueblo. Y hoy Dios está regalando también esta palabra para nosotros. Que cada día nos santifiquemos más y más. Que cada día busquemos su presencia. Que cada día hagamos morir el viejo hombre, las obras de la carne. Aleluya. Que busquemos esa santificación. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y Josué dio esta directriz al pueblo. Bendito eres, Rey de Gloria. Y le dijo, santificaos, porque Jehová hará grandes cosas entre vosotros mañana. Y se santificaron, buscaron a Dios, hicieron ayuno. Y cuando hicieron esto, recibió la directriz de parte de Dios. Y la directriz era que los sacerdotes descendieran primero al Jordán. Y la Biblia dice, cuando ellos metieron sus pies en el Jordán, las aguas se abrieron y ellos pasaron en seco. Amén. Un ejemplo de coraje, de valentía. Había un obstáculo, sí. Había un pueblo grande, numeroso, al cual Josué debía pasar al otro lado. Y humanamente, de repente no tenía las herramientas, no tenía las embarcaciones, no tenía nada como pasar a las personas. Así como tú de repente te encuentres, o yo, atados de mano con cosas que queremos hacer, que Dios nos ha encomendado, pero que no sabemos cómo. Hoy Dios está diciendo, busca más de mi presencia, santifícate más. Y así como ellos dieron ese paso en santidad, ese paso en fe, ese paso, aleluya, dirigido por Dios, lleno de coraje, y el Jordán se abrió, así mismo declaro en el nombre de Jesús que va a pasar en tu vida, amada iglesia de Cristo. Que si tú le crees a Dios,
te deja dirigir por el Espíritu Santo, te llena de coraje y hace las cosas conforme Dios te está diciendo, cuando deje el primer paso en fe, Dios va a abrir puertas en el nombre de Jesús. Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a desatar bendición hasta que sobreabunde. Dios va a hacer cosas grandes, gloriosas. Ay, mi alma te alaba, Señor. Yo no sé cuánto lo están creyendo. Isamanda rabaiso baqueta baiso. Ese me quenda rabaiso bacapa baise. Cuando también vemos un ejemplo de coraje, aleluya, hablamos de Gedeón. Gedeón se menospreciaba, Gedeón cuestionaba que dónde estaba Dios, y Dios había prometido tantas cosas, cómo era posible que ellos vivieran de esta manera, aleluya. Pero Dios tuvo un trato con él, y aunque le puso excusas, decidió creerle a Dios, aleluya. Había una realidad en la vida de Gedeón, así como puede haber una realidad en tu vida, en mi vida. Pero Gedeón le creyó a Dios, se levantó de esa condición de estar escondiendo, de estar almacenando, para caminar en una palabra. Y muchas veces, aleluya, Dios quiere que caminemos en su palabra, pero no nos atrasamos o nos quedamos estancados en lo que estamos haciendo nosotros, en lo humano, por nuestras propias fuerzas. Pero la Biblia me habla que Gedeón se levantó de allí y que fue el que liderizó un ejército con 300 hombres. Y Dios hizo grandes cosas de la mano de Gedeón con estos hombres. Y es lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero para que eso suceda, tú y yo tenemos que tener fe, tenemos que creerle a Dios, tenemos que poner la palabra por obra. Pero para tú poner la palabra por obra, para yo ponerla por obra, debemos armarnos de coraje, de fuerza, de gallardía, de ímpetu, en una fe inquebrantable, iglesia. Y se convirtió en instrumento de Dios. Aleluya, es un guerrero. Y Dios nos ha llamado para grandes cosas. Dios quiere que seamos un instrumento aquí en la tierra para hacer lo que Él ha demandado, para llevar las buenas nuevas de salvación, para atender los hospitales, para ir a la cárcel, aleluya, para atender a los huérfanos, a las viudas, para predicar, anunciar el evangelio de Cristo. Pero hemos estado ocupados en otras cosas. Hemos estado cuestionando. Hemos estado viendo que si el otro no se levanta, entonces ¿por qué yo me voy a levantar? No. Cada quien tiene un llamado personal de parte de Dios. No, pero es que soy yo solo. Contigo Dios va a empezar. Dios empezó con Gedeón. Aleluya. Y aunque quedó con 300, eso fue lo que a Dios le bastó. Y Dios solo necesita que un hombre, una mujer en esta mañana le crea para Él hacer grandes cosas. Oh, mi alma te alaba, Señor. ¿Cuántos le van a creer a Dios hoy en esta mañana? ¿Cuántos van a creerle a Dios en el nombre de Jesús? Esa maquindra vai soba cava vai se. Shiva kindra vai soba cava. Después vemos un David, que la Biblia enseña que era pero un muchacho y enfrentó a Goliat. Ay, Señor, bendito eres, Padre, bendito es. Ay, se me queda, ay, son. Y esto me llega a entender que muchas veces, amada iglesia de Cristo, nos vemos pequeñitos, nos vemos insignificantes. Ay, sabaquita, la baisoma, papá. Goliat era ofensivo con el pueblo de Dios. Ese me queda, pero en David había un celo santo por Dios. Y ese celo santo, escucha, yo no sé por qué Dios me está colocando esta palabra en la boca, de un celo santo, pero Él solo lo sabe. Ay, sabaquita, la baisó. Había un filisteo, ay, mi alma te alaba, que estaba, ay, se me queda, baisó, ay, shabacaba y soba, babaisa. Había un filisteo que menospreciaba al pueblo de Dios. Yo no sé qué filisteo te está menospreciando. Yo no sé qué filisteo te está cuestionando. Ay, soma cándara,
Yo no sé cuál es ese gigante que está delante de ti, que te hace ver insignificante, que te hace ver pequeño. Ese brequía baizó. Y Shamaquía baizó. Pero cuando David escuchó estas palabras, se llenó de coraje, se llenó de valentía. Había un celo santo que revoloteaba en él, que ardía en él, una pasión por Dios acá, que, ay, mi alma te alaba, Señor, que me hizo acá, que no le importó ver el tamaño, no le importó ver la magnitud, ahí sale de las palabras que salían de Goliat o de su estatura. Ese Bequinda la baizó acá, él fue en contra de aquel gigante, esa Baquí, pero para eso se llenó de coraje. Dios podrá haber declarado una palabra sobre Dios y sobre mí. La podremos estar creyendo en nuestro corazón. Pero si no nos armamos de coraje, nunca vamos a poder vencer los gigantes que están delante. Debemos ser entendidos, amada iglesia de Jesucristo, que a medida que busquemos de Dios, tendremos nuevos retos, obstáculos más grandes. Ay, de qué taray soba. Y aunque Goliat iba con jabalina en contra de David, él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú y yo nos tenemos que levantar en el poder del Espíritu Santo y solo declarar la palabra, decir la palabra, recitar la palabra, ir en contra de la adversidad, en contra del gigante con la palabra. Humanamente está en la posibilidad de que no podamos, escúchese bien, no podamos vencer ese gigante. Pero Dios te ha dado un alma poderosa, que es su palabra. Su palabra. Y David venció a Goliat. Solo con la palabra, escucha bien, iglesia. Solo necesitas tener en tu boca la palabra. Una palabra de parte de Dios, una palabra declarada en el poder del Espíritu Santo, así como Jesús cuando salió de los 40 de ayuno y solo con la palabra sacó aquel demonio, aleluya, con la palabra, escucha bien, y lleno del poder del Espíritu Santo, Dios hará grandes cosas usándote a ti y a mí. Y tarabaizó. Pero debemos llenarnos de coraje, de valentía, de gallardía, para poder destruir ese gigante que está delante de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando hablamos de gente llena de coraje, en el Nuevo Testamento podemos ver un Esteban. Mi alma te alaba, Señor. Oh, poderoso eres, Señor. Un Esteban lleno del Espíritu Santo. Un Esteban que estaba ante una situación adversa por predicar la palabra de Dios, por hablar de Jesucristo. Oh, mi alma te alaba. Y dijo el apóstol: no os sorprendéis del fuego de prueba que ha de venir sobre nosotros, como que si alguna cosa extraña os aconteciera. Tú no te puedes sorprender, iglesia de Jesucristo, por las cosas que están pasando a tu alrededor, por los gigantes que se levantan, por el Jordán que está delante de ti, porque si muchas veces te viene el miedo, te viene el pánico y no sabes qué hacer. Tú no te puedes sorprender. Porque es que si estás anunciando el Evangelio de Cristo, si estás hablando del dador de la vida, todas estas cosas acontecerán en nuestra vida. Esteban estaba en una situación, no porque él era muy bonito, bien parecido, no. Él estaba en esa situación porque hablaba del verbo, porque hablaba de Jesús, porque hablaba de la palabra. Y toda situación en la que tú puedas estar presentando, incluso yo mismo,
enfermedad, escasez, angustia, problemas matrimoniales, los hijos, familiar, sea el área que sea, usted tiene que ser entendido que el enemigo está haciendo contra, porque estás declarando la palabra, estás hablando la palabra. Ay, mi alma te alaba, Señor. Dios está al control de todo, Dios permite todas las cosas. Dios le da permiso al enemigo para que haga su trabajo. Pero Dios con todo esto lo que prueba es nuestra fe, nuestra confianza, el coraje que tenemos, esa dependencia de Él. Aleluya. Y así como Dios permitió que esto le aconteciera a nuestra pastora, así Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida para probarnos, para ver qué hacemos, a dónde vamos, a quién buscamos. Pero ella testificaba que su confianza, como debe ser, está en Dios. Y Dios se glorificó esos días y se seguirá glorificando en su vida en el nombre de Jesús. Pero todas las cosas que nos acontecen es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Es porque estamos hablando de las buenas nuevas de salvación. Y el enemigo va a tratar de distraernos. El enemigo va a tratar de que nos callemos. El enemigo va a querer que en vez de que estemos hablando, anunciando la palabra, estemos llorando, nos estemos quejando. Pero el Señor reprenda al diablo. Él está vencido en el nombre de Jesús. Aquellos hombres y mujeres llenas del poder del Espíritu Santo, que ante cualquier adversidad estarán proclamando, estarán decretando, estarán declarando la palabra de vida. En el nombre de Jesús. No somos los que retrocedemos para perdición, somos los que avanzamos. Ay, mi alma te alabas. Así como Pablo avanzaba en la adversidad, así usted y yo también avanzamos en el nombre de Jesús. Y Esteban estaba en esa situación porque estaba hablando de Cristo. Aleluya. Pero me impacta algo. Me impacta algo. La Biblia dice, eso trae creo que el versículo 51 del capítulo 7, por allí, donde dice, y lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Iglesia, escucha bien lo que te estoy diciendo. Lleno del Espíritu Santo. Esteban soportó que lo apedrearan, gozoso, contento, viendo al cielo, viendo al propio Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Había una realidad, lo estaban apedreando, pero él lleno del Espíritu Santo veía a Jesús. No sé qué realidad puede estar afectándote, no sé cuáles piedras el enemigo te está tirando, pero Dios te está diciendo, llénate del Espíritu Santo, llénate de su presencia, lee la palabra, escudriña la palabra, búscalo, anhélalo, ten pasión por él. Y en medio de esa lluvia de piedras que tú puedas estar recibiendo, tu espíritu va a estar viendo a Jesús. Va a estar viendo a Jesús. Señor, qué maravilloso eres, Rey. Qué maravilloso eres, Señor. Y por último ejemplo tengo, iglesia. Escuchen. A Pedro. Pedro, que al principio sabemos que fue un hombre que negó a Jesús, que en esa situación dejó que el miedo gobernara su vida. Pero luego vemos en el libro de los Hechos un Pedro diferente. Un Pedro creyéndole a Dios, teniendo revelación, teniendo pasión por la palabra, por el evangelio. Un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y cuando vamos al capítulo 3 del libro de Hechos, vemos cuando Pedro iba subiendo al templo de Hermosa y vio aquel cojo. Y él soltó en el Espíritu esas palabras poderosas. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Imagínese, vea,
Escuche esto que le voy a decir. Un hombre que negó al maestro, que el miedo se apoderó de él, pero que en esta ocasión le creyó a Dios, vino la revelación, aleluya, se le desarrolló la pasión por Cristo, por la obra, por la palabra, y se llenó de coraje para creerle a Dios. Aleluya. Para nosotros poderle creer a Dios, debemos llenarnos de coraje, iglesia. Porque hay una realidad, escuche bien, hay una realidad que cada día hace su trabajo para tratar de matar la fe en ti y en mí. Y para mantener esa llama encendida, ese fuego encendido, el Espíritu Santo encendido, la fe encendida, tú y yo tenemos que armarnos de coraje para leer la Biblia, para orar, para buscar de su presencia. Vivimos en un mundo tan acelerado que lo menos que el mundo quiere es que tú tengas tiempo de tener intimidad con Dios. Pero para tú sacar un espacio, para tú buscar a Dios, tienes que armarte de coraje. Tienes que dejar cosas, tienes que dejar personas que tú amas a un lado, a un momento, aquello, lo otro, para buscar tu espacio con Dios. Y para eso hay que ser valiente. Y le testifico, yo trabajo por mi cuenta. Aleluya. Yo trabajo online. Y esta semana no tuve muchas ventas. Y aquí en medio del ayuno, escuche bien lo que le voy a decir, en el nombre de Jesús. Y disculpe si soy fuerte, pero es que mire, un fuego que tengo por dentro. Wow. Mi alma te alaba, Señor. No tuve muchas ventas en la semana. Yo vivo en una casa alquilada. Ojo, no quiero que se malinterprete que estoy hablando aquí con un espíritu de conmiseración. Estoy hablando del coraje, la gallardía, la valentía para creerle a Dios. Y yo vivo en una casa alquilada. Y esta semana no he tenido muchas ventas. Y la fecha del alquiler se me acerca. Aleluya. Y justamente hoy, estando aquí en el ayuno, cómo me han llegado mensajes de compradores. Hermano, créame que hay que tener coraje. Hay que tener fe en Dios. Para tú decirle a todos esos compradores, no y no. Teniendo una necesidad, una realidad. Porque soy padre. Debo sustentar mi casa. Debo sustentar mi familia. Debo velar por el techo donde vivimos. Y que yo le esté diciendo, y a Dios sea la gloria, no me estoy vanagloriando de esto, no me estoy jactando. Estoy hablando del coraje. Amén. Para tú decirle no. Oye, a estas personas, wow, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y a Él sea toda la gloria, de verdad. De verdad, mire, si usted viera el sinfín de mensajes que me han llegado, de gente pidiéndome los productos que yo vendo, y así a simple vista, wow, todo lo que me han pedido me da para pagar el alquiler, para comprar la provisión para mi casa y para costear otras cosas. De verdad que sí. Pero hay que tener coraje para buscar el reino de Dios, primeramente su justicia. Y yo creo en el nombre de Jesús, como dice su palabra, que Dios enviará la añadidura. Y no sé por qué Dios me puso a testificarte esto, iglesia de Cristo, pero recíbela en el Espíritu. Recíbela en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces vuelvo a Pedro, un hombre que negó a Jesús, pero que luego hubo un arrepentimiento en él. Pero ese arrepentimiento no aseguraba un coraje, el coraje en él, una valentía, una gallardía para enfrentar una realidad en aquel tiempo de la sociedad, donde los que perseguían, los que andaban con Cristo eran perseguidos. Pero más sin embargo, la Biblia dice claramente que Pedro llegó al templo hermoso y vio a aquel hombre y delante, escuche bien, delante de todos los que crucificaron, los que consintieron la muerte de Jesús, allí miró fijamente al cojo y le dijo, en el nombre de Jesús te digo, levántate. Miren, mi hermano, hay que tener coraje, hay que tener fe, hay que tener confianza en Dios para pararse delante de todos los que consintieron la muerte de Jesús para hablar del dador de la vida. Cuando sabemos que todos ellos eran perseguidos por la causa de Cristo.
Mas sin embargo, Pedro se levantó en el espíritu. Se levantó lleno de coraje. El coraje te lleva a vencer el propio miedo interno que tú puedas tener. Aleluya. Y no le importó que estuvieran todas esas personas allí. Él habló la palabra. Declaró la palabra. Y aquel hombre se levantó. Un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Y después sabemos en el capítulo 4 que los mandaron a llamar y le reclamaron que por qué enseñaban en ese nombre. Y fueron en contra de ellos. Los metieron presos. Un ángel los sacó. Aleluya. Llegó la noticia que los que habían encarcelado estaban fuera. Los mandaron a buscar. Cuando llegaron otra vez allí, le dijeron, no le dijimos que ustedes no pueden enseñar en ese nombre. Y Pedro era, wow. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo y con ese coraje, con esa valentía, dijo, es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Hermano, hay que tener una confianza plena en Dios. De verdad, yo me imagino el ímpetu, la fuerza, la gallardía, el coraje que Pedro tenía en ese momento con la unción del Espíritu Santo que estaba sobre él, para decirle a aquellas personas, a los que habían crucificado al Maestro, es mejor obedecer a Dios que a ustedes, sabiendo que se podía, que estaba expuesto a la muerte también, pero a él no le importó. A él no le importó. Y aunque la Biblia relata que fue azotado, ellos fueron azotados y los soltaron, ellos se fueron gozosos. Gozosos. Iglesia de Cristo, gózate en la prueba. Gózate en la adversidad. Gózate en la situación por la que puedas estar atravesando. Dile al Espíritu Santo de Dios que te llene de coraje, un coraje acompañado de una fe. Y cuando te des cuenta, caminarás en lo sobrenatural por medio de una fe inquebrantable en el nombre de Jesús. Oh, poderoso eres, Señor. Poderoso eres, Señor. Glorioso es tu nombre, Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que me has permitido ministrar, Señor, se haga vida en cada uno de nosotros. Muchos, Señor, hemos creído tu palabra, pero no ha faltado el coraje para poner la palabra por obra, Señor. Padre amado, tú conoces la debilidad de cada uno de los que estamos presentes en este ayuno, Señor. Tú sabes su situación, su adversidad. Tú conoces el escenario, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que el poder de tu Espíritu Santo se active sobre cada uno de los que estamos acá. Y que hagamos demanda de ese coraje espiritual, Señor, para atrevernos a caminar en tu palabra, en lo sobrenatural. Y así cumplir con las asignaciones, Señor, que tú nos has entregado. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo bendigo este pueblo. Bendigo a cada uno de los presentes, mi Dios. Bendice mi vida de una manera gloriosa, Señor. Gracias te doy por la oportunidad de haberme dado, Señor, de ministrar tu palabra. Toda gloria y toda honra, Señor, es para ti. Porque es solo para ti. Porque esta palabra expuesta es tuya, Señor, no es mía. Gracias por los procesos, Señor, que has permitido en mi vida. Gracias por todas las cosas, Señor, por las que tú has permitido que yo pase, dándome legalidad en el mundo espiritual para hablar hoy con firmeza y con autoridad, Señor, sobre ello, en el nombre de Jesús. Cubro tu pueblo, Señor, con la sangre de Cristo. Declaro inoperante ahora, Padre amado, todo dardo del diablo en contra de su mente, en contra de sus corazones. Declaro que todo espíritu de venganza ahora, Señor, es neutralizado por el poder de la palabra. Declaro, Señor, que la sangre de Cristo
Cubre sus vidas, cubre su matrimonio, su familia, sus hijos y todo lo que tú le has entregado en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, Rey, y te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.